Biblia que a veces acostumbramos a contarle a nuestros hijos, o que enseñan también a veces en las escuelas de los niños. Y hay la historia de Sansón, y que mató a un león, y que mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro, y que levantó los portones de una ciudad y los cargó. La historia de Sansón, más que un cuento, más que una historia, es una enseñanza donde el hombre más fuerte de este mundo perdió a Dios. Eso es lo que usted debe enseñarle a sus hijos. El hombre más fuerte de este mundo perdió a Dios. Y como dice la misma palabra de Dios, fue porque se enamoró de una mujer llamada Dalila. Y yo les dije hace 8 días, ¿qué significa Dalila? Deseo. Se enamoró de sus deseos, de los deseos de su carne, de los deseos de estar con esa mujer, porque primeramente se casó con una mujer, después fue y se acostó con una prostituta y terminó con Dalila. Pero como dice la palabra de Dios, dice que se enamoró. ¿Hay alguien aquí en algún momento que se haya enamorado? Bueno, solo 3 personas, nadie más. Gloria a Dios. Solo 3, por eso ahí don Alejandro y yo, mi vida. Ahí solo 3 personas. Ahí sí, ¿no? Gloria al Señor. Oiga, ahí sí se escucha la voz de los hermanitos, ¿no? Pero para decir amén, aleluya, gloria a Dios, así no, se pierde la voz. Pero si estamos aquí en la casa de Dios, es con el propósito de quitar nuestra mirada de los deseos de la carne y enamorarnos de Dios. Enamorarnos de su presencia. Y por eso este próximo 14 de agosto queremos hacer una noche de alabanza, de adoración, con el propósito de que usted venga y disfrute de la adoración, disfrute de la presencia, se enamore de la presencia de Dios. Con ese propósito lo hemos hecho, porque realmente nosotros como hijos de Dios necesitamos enamorarnos de la presencia, necesitamos amar la presencia de Dios, porque cuando tú no amas la presencia, vas a hacer lo que hizo Sansón. ¿Qué hizo Sansón? La menospreció. Y por eso quiero decirte, iglesia, no menosprecies la presencia de Dios. Porque aquel que menosprecia la presencia es aquel que se deleita en su pecado, es aquel que se deleita en sus placeres. Aquel que menosprecia la presencia es aquel que no le busca en intimidad ni siquiera un día en la semana. Aquel que menosprecia la presencia de Dios es aquel que ni siquiera lee la palabra, coge la Biblia entre semana. Y allá está la Biblia, allá en el atril, se ve hermosa en el Salmo 91 y llena de tierra. Amén, allá, gloria a Dios. Aquel que menosprecia la presencia de Dios es aquel que llega tarde al servicio. Déjeme decirle que es verdad. Cuando usted valora la presencia de Dios, usted llega a las 9:10 máximo. Y ya está aquí porque voy a adorar al Señor, voy a deleitarme en su presencia. Yo amo la presencia de Dios y por eso estoy en la alabanza, en la adoración. No llega para la bendición ya la última al final, no. Sino llega puntual, porque ama la presencia, porque valora la presencia de Dios. Porque aquel que menosprecia la presencia es aquel que llega al punto de no notar la ausencia de la presencia de Dios. ¿Eso le pasó a Sansón? No, sí, ahorita me despierto y ahí, gloria, y salgo y me suelto las cadenas y ya. Ni se dio de cuenta que Dios lo había abandonado. Por eso yo creo que para un hijo de Dios no hay castigo más grande que Dios se aparte de él, que Dios lo abandone. Y lo peor de todo, sin darse cuenta. Vuelvo y lo repito. No hay mayor castigo para un hijo de Dios que la presencia se aparte de él. No hay mayor castigo. Y por eso yo recordaba y se me viene mucho a la memoria esa adoración de esa mujer que dice que me falte todo menos tu presencia, Señor.
Como lo dice aún David también en los Salmos, es mejor estar un día en tus atrios que estar 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en la presencia de Dios. Porque lamentablemente lo que le pasa al ser humano es que cree la gran mentira de que Dios va a permanecer y va a soportar estar ahí al lado de nosotros mientras nosotros nos pasamos nuestra vida revolcándonos en el pecado. Nosotros como seres humanos nos creemos esa mentira y creemos que nuestra relación con Dios es como esas relaciones de pareja que está el marido y que le casca a la mujer. Y a los otros 2 días vuelve y le casca a la mujer, y a los otros 3 días vuelve y le casca, y la mujer todavía ahí al lado de ese bendito. Y soporte, que la humille, que la maltrate, que le pegue. Yo veo unos videos, ayer o anteayer veía un video que ellos ponen en WhatsApp cuando le pega un hombre a una mujer. Yo digo, Jesucristo, ¿cómo una mujer soporta que le pegue una cachetada y la tira por allá casi en un caño? Y la muchacha vuelve y se levanta y ahí sigue detrás del man. Jesucristo, ¿cómo una mujer soporta eso? ¿Cómo? Y como le decía muchas veces, nosotros creemos que Dios es igual, que va a seguir ahí al lado de nosotros. Ay, sí, siga revolcándose, siga ahí, qué lindo. Y por eso en esta mañana veremos cómo terminó Sansón después de que jugó con el pecado. Vuelva conmigo allí a Jueces 16. Pero vamos a leer la continuación de lo que no leímos. Jueces 16, versículos 21. Cuando esté allí me regalan fuerte amén. Jueces 16, vamos a leer del 21 al 30. Recuerda que leímos hasta el 20, ¿no? ¿Sí lo recuerda, amén? Jueces 16, del versículo 21 al 30. ¿Ya está allí, amén? Bueno, ya llegó uno, gloria a Dios, de los 20 que estamos aquí, de los 30. Dice así la palabra de Dios. Así que los filisteos lo capturaron. Recuerda que Sansón estaba jugando con Dalila, ¿no? Y en el último momento dice, haré como antes y enseguida me liberaré, pero no se ha dado cuenta de que el Señor lo había abandonado. Y dice el versículo 21. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo: nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios, diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera, y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes, y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos
y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Amén. Bueno, paremos allí. Hay que un versículo que solamente dice, bueno, más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo, lo llevaron de regreso a su tierra, lo enterraron entre Sora y Estaol, donde estaba enterrado Manoah, su padre. Sansón fue juez de Israel por 20 años. Amén. Bueno, como vemos, dice la palabra de Dios que después de este hombre haber jugado con los deseos de su carne y con Dalila, dice que los filisteos lo terminaron capturando. Y dice que lo primero que hicieron fue sacarle los ojos. Pero Sansón no solamente terminó ciego, sino también lo esclavizaron. Y aquel que le gustaba jugar y divertirse con los demás, así como él jugó con Dalila, terminó siendo un payaso también y divirtiendo a los filisteos. Pero sabe una cosa, la mayor ceguera de Sansón no fue la física, fue la espiritual. Porque Sansón no vio la herencia espiritual que Dios había depositado en su familia y en él. Dice la palabra de Dios que su madre no podía tener hijos y que su nacimiento fue anunciado por un ángel del Señor que le dijo a su mamá: quedarás embarazada, pero no debes beber vino ni ninguna bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Y darás a luz a un hijo, y jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él rescatará a Israel de mano de los filisteos. Dios, desde antes del nacimiento de Sansón, ya le había dado un propósito, ya le había dado un llamado. Y le había dicho a la mamá: conságrate, tú no bebas vino, ni tomes nada, ni comas alimentos impuros. Y tampoco debes dejarle cortar el cabello a este muchacho, porque será consagrado como ¿qué? Como nazareo. Pero Sansón fue tan ciego que él lo sabía, y él se lo reveló allí a Dalila. Vaya conmigo ahí. Mire, vaya conmigo un poquito atrás y recordemos ahí en el 16-17. Miren lo que dice el versículo 17. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me rapara la cabeza perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Sansón se lo reveló a Dalila. Él lo sabía. Pero como dicen popularmente, no hay peor ciego que el que no ¿qué? Que el que no quiere ver. Él se lo dijo. Y algunos dirán: mi pastor, o sea que si me va a crecer el cabello va a ser fuerte como Sansón. Ahorita se va a dar cuenta que el cabello era tan solo un símbolo de su consagración. Para nosotros no vivir lo que vivió Sansón, para nosotros no perder el llamado o los dones, o aún para nosotros como hijos de Dios no desviarnos del camino del Señor, lo primero que debemos hacer es consagrarnos a Dios. Escríbalo allí bien grande. Dígale: para yo no volverme a perder. Diga: para yo no volverme allá otra vez a revolcar en medio de las bandidas y de los bandidos. ¿Qué debo hacer? Consagrarme a Dios. Porque Sansón fue consagrado a Dios como nazareo. Y es más, Dios le había dado un llamado de rescatar a Israel de los filisteos. Y el bendito lo primero que hizo fue unirse con los filisteos, se casó con una filistea.
todo por rebelde y desobediente. Porque él ya creció y se fue probando la filistea. Ay, me gustaría la hermanita. Papás, quiero casarme con esta hermana. ¿Por qué no puedo buscar una aquí de las hermanitas que están aquí? No, me gusta la filistea esa. Y me voy a casar con ella y así. Y eso fue lo que pasó con Sansón. Él estaba llamado a rescatar a Israel de los filisteos y terminó uniéndose con el enemigo. Y por eso nosotros como hijos de Dios, para cumplir el llamado, para cumplir el propósito, para cumplir la voluntad, para no apartarnos del Señor, debemos consagrarnos a Dios. Consagrar es separar, es apartar para el Señor algo de uso exclusivo. ¿Aquí todos tienen cepillo de dientes? ¿Sí se cepillan los dientes? ¿Hoy se cepilló los dientes? No, bueno, no sé, eso ya sí. Ahí se hacen así. ¿Su cepillo es de uso exclusivo o usted lo presta? Todo el cepillo lo usa toda la familia en la casa. Hay cosas que son de uso exclusivo, ¿cierto? ¿De uso qué? Personal, de uso exclusivo mío, solo para mí. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos solo para Él. Que si escuchamos música, sea la música que le canta a Él. No que hoy, ¿cómo era la alabanza? Ayúdenme en el popurrí. De esas viejitas, ¿cómo era? El poderoso de Israel. Y no que mañana estemos allá. Hoy me levanto por la mañana. Que no hago más nada. Y eso, y sigue cantando eso, verán que va a seguir. No va a seguir haciendo más nada. Eso, no va a seguir haciendo nada. Quiere que seamos solo para Él. Que nos apartemos para Él, que seamos separados, consagrados para Él. Porque consagrar es hacer algo o alguien sagrado para Él. De que usted le dice, hermanito, hoy se puede quedar aquí, bienvenido, el Señor le bendiga, se quede, pero por favor no me toque eso. No me coja allí, déjemelo ahí. O que usted le regala por ahí un saco, una chaqueta y dice, no, esa me la regaló mi papá y allá la tengo allá. Y cuando usted ve al hermano que invitó y esa chaqueta, no, yo la vi allá, entonces me la puso. No, preste. Esa me la dio mi papá. Para mí, es para mi uso exclusivo. Y qué bueno que nosotros entendiéramos que el Señor anhela de parte de nosotros que seamos también solo para Él. Porque a veces creemos que Dios tiene la misma mente de nosotros y no, sí, 50-50, 50 del mundo y 50 de Dios. ¿Dónde dice eso? Y aún la palabra de Dios es muy clara cuando dice en Apocalipsis, ¿por cuanto qué? ¿Eres frío o caliente? Pero por cuanto eres tibio, ¿de qué? No. O estás o no estás con el Señor. Y por eso esperaba a Dios que Sansón lo recordara y que se levantara de ese momento y dijera, no, yo fui consagrado a Dios. Pero él no le dijo, no, yo fui consagrado a Dios y si me cortan el pelo, pues ya pierdo la fuerza. Y siguió ahí en su pecado. Y dice la palabra de Dios, tenga allí el texto de Jueces, no lo pierdan. Hoy leíamos un versículo que es muy conocido. En Romanos, dice Romanos 12, versículo 1 dice, por lo tanto, amados hermanos, Romanos 12, versículo 1, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Póngalo allí desde el principio. Mira lo que dice. Y qué tremendo que es Pablo hablando a los romanos. Y le dice, le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Cuántos reconocen que Dios ha hecho algo a favor de ustedes? Y la pregunta es, ¿por qué no entregamos nuestro cuerpo a Dios? ¿Por qué todavía lo seguimos prestando para el mundo?
y para las cosas de Dios. No, pastor, es que cuando voy por la calle yo escucho la canción del mundo y empiezo a platicar. Lo que pasa es que esta parte no se ha convertido el Señor. Pero dice ahí, entreguen su cuerpo. Dice, ¿entreguen qué? A Dios por todo lo que Él ha hecho. Y es más, avancemos allí el versículo ya. Dice que sea ¿qué? Un sacrificio ¿qué? Vivo. Y entonces porque unos dicen, no, pastor, ahorita estoy muy joven, cuando esté más adulto. No, ya estoy muy viejo, ya no quiero. Y ya cuando me muere ya, mi tiempo quedó. Dice que seamos un sacrificio vivo y santo. Y esa es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Adorar no es solamente que usted escuche esa adoración. ¿Qué está haciendo? Está adorando al Señor, amén, gloria a Dios. Y sale de ahí y empieza a pecar. Eso no es adorar a Dios. Adorar es que tú lo adores allí en intimidad, qué bendición, qué bueno. Pero adorar es cuando tú obedeces a Dios, cuando estás en la calle, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la oficina. Y que los que no te conocen vean a Dios a través de ti. Esa es la verdadera adoración. No solamente levantar nuestras manos y ya no. Porque lo que quiere el Señor es que seamos ¿qué? Un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Esa es la verdadera forma de ¿qué? De honrarlo, de adorarlo a Él. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Dice, es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Pero lamentablemente, algunos creen que la consagración es solamente para los ministros y para los que sirven en la casa de Dios. Pues déjeme decirle, iglesia, que la consagración es para todo creyente. Amén. La consagración es para todo creyente. Pégale un codazo que está a su lado y dígale, tú también debes consagrarte a Dios. Dígale, enamórese más de Dios. Amén. Porque sabe, Dios estableció y depositó un llamado, un propósito para ti y para tu familia. Para que se lleve a cabo, pero para que se lleve a cabo es necesario que te consagres a Dios. La mamá de Sansón se consagró. No bebió vino ni nada de eso. Hizo todo lo que el ángel del Señor le ordenó. Porque sabía que su hijo tenía un llamado, un propósito. Y algunos podrán decir, pastor, pues a mí mi mamá no me dijo nada. No, así no es su mamá. Yo sé que si usted está aquí es porque Dios ha depositado también en usted un llamado, un propósito. Amén. Denle un aplauso al Señor. Porque sabe, es triste saber que hay creyentes que tienen un llamado, que tienen dones de Dios, pero en vez de consagrarse, prefieren darle rienda suelta a sus deseos carnales, como lo hizo Sansón. Amén, ayayay. Pégale un corazón que está solo y dígale, ¿cuándo vas a poner tus dones? Dígale que está solo, dígale, ¿cuándo vas a poner tus dones al servicio de Dios? Un codazo santo, eso sí, no le va a romper las costillas, por favor. Porque realmente eso es lo que anhela Dios. Dios ha depositado en nosotros un propósito, un llamado. La cuestión es que solo nos dedicamos a decir, voy por la iglesia. No es cierto. Amén, aleluya. Y después nos devolvemos para la casa y parecemos como zombies. Pregúntele al que está a su lado, dígale, usted sabe para qué Dios lo puso en este lugar. ¿Ah? ¿Se han preguntado eso? No, pastor, para venir y calentar la silla, no, pues para eso ponemos, mire, ahí para calentar la silla, puede poner el bolso, el cuaderno, mire, ahí calienta la silla también.
Amén, ay, 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 gloria a Dios. Miren lo que dice, vaya conmigo ahí más atrás de Romanos, ahí un poquito más atrás, 2, 3 hojitas atrás. Miren lo que dice Romanos 8, versículos 5 al 8. Dígale al que está a su lado, gloria a Dios, que esto no le pasa a usted. Dígale, lo que dice aquí en Romanos 8, esto no le pasa a usted. Amén. Romanos 8, versículos 5 al 8. Mira lo que dice. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Vuelve y dígale que está a su lado, gloria a Dios, que el Espíritu Santo te controla a ti. Amén. Dígale, no tu naturaleza pecaminosa. Dígaselo. Dígale, gloria a Dios, que el Espíritu Santo te controla a ti y no tu naturaleza pecaminosa. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es muy clara, dice el Espíritu Santo, los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te controla, lo primero que se te viene a la mente cuando tú te despiertas es voy a orar. Amén. No, hay que pagar la luz. No. Voy a orar, voy a entrar en intimidad con Dios. Bueno, tengo mucho sueño, me voy a bañar primero. Y después se mete en intimidad con el Señor. Y por eso, ¿qué es lo primero que debemos hacer para no caer en los mismos errores de Sansón? Para no ser controlados por nuestra naturaleza pecaminosa. Primero, consagrarnos a Dios. Y segundo, reconocer que de Él proviene nuestra fortaleza. Vuelvo y lo repito, lo segundo que debemos hacer para no ser controlados por el pecado, por los deseos de la carne, es reconocer que de Él proviene nuestra fuerza. Porque esta palabra de Dios era muy clara en decir que los que son controlados por su naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Porque lamentablemente la gente se acostumbra a que queremos agradar a Dios estando sucios. Pero yo sé que si usted está aquí, usted quiere consagrarse a Dios, usted quiere realmente agradar a Dios y va a permitir que el Espíritu Santo lo controle y lo domine a usted para realmente ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Amén. Y como les dije, lo segundo que debemos hacer es ¿qué? Reconocer que de Él proviene nuestra fuerza. Sansón creía que nunca iba a perder su fuerza mientras tuviera su cabello largo. Y como le decía, algunos dirán, pastor, entonces voy a dejar que se cabello largo. O volverme así como Sansón. Señora. ¿El mompi? Ah, sí, como el mompi. Máximo. Pero como Sansón creía eso. Pero eso era tan solo un símbolo de su consagración. Lo que dice Números. Números capítulo 6. Versículos 5 al 8. ¿Ya está allí? Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia.
No lo va a buscar con la N porque por N no lo va a encontrar. Números 6, versículos 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya está allí? Amén. Durante todo el tiempo que dure, su voto, esta persona no se cortará el cabello, porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto, y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor. Número 6, vamos a leer el 7. Aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre o hermano o hermana, no debe contaminarse, porque el cabello que lleva sobre su cabeza es ¿qué? Símbolo de su consagración a Dios. Este requisito se aplica mientras esté ¿qué? Consagrado a Dios. El cabello largo era ¿qué? Solamente un símbolo, una señal de que era consagrado a Dios. Era tan solo eso. Pero Sansón se creyó que no, ay, sí, voy a cortar el cabello, pero no. Era solamente un símbolo. En el cabello, no estaba la fuerza. El cabello era una demostración de obediencia y consagración a Dios. Y ahora todos dirán, pastor, ahora nos vamos a consagrar a Dios todos con el cabello largo. No es necesario que se lo deje crecer. Su consagración, más que de algo externo, es del corazón. Debe ser de su interior. No es que ahora sí todos falda larga y camisa hasta aquí que no se le vea nada, no. La consagración a Dios es de su corazón, de su interior, de su mente, de usted guardar sus pensamientos. Porque como se lo dije a Sansón no tenía la fuerza en su cabello. Y es más, vaya allí adelante nuevamente ahí en Jueces. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 22, que después de que lo cogieron preso le sacaron los ojos. Dice, pero en poco tiempo, 16:22, ¿ya está allí? Jueces 16:22 dice, pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle y Sansón volvió a ser fuerte como en sus tiempos de antaño. ¿Sí? Dice así. A ver, ayúdenme ahí. Vuelvo a leer conmigo, dice 16:22, pero en poco tiempo el cabello ¿qué? Comenzó a crecerle otra vez. Pero ahí no dice que nuevamente recuperó su fuerza. Si ustedes se dan cuenta, vaya conmigo allí más adelante. Dice la palabra de Dios que Sansón, como perdió sus ojos, tenía un sirviente y le dijo al sirviente, llévame allí, párame al lado de las columnas, ¿cierto? Le dijo él. ¿Sí lo recuerdan? Cuando lo leímos al inicio. Y dice que Sansón puso las manos allí sobre las columnas. Dice allí terminando el 27, había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Y dice en el versículo 28, entonces Sansón oró al Señor soberano. Oró al Señor. Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Sansón comprendió que su fuerza no venía solamente porque tenía una melena larga. Sansón comprendió que su fuerza venía por causa de que él había sido consagrado a Dios. Y algo que me impacta mucho es que leímos versículos anteriores que decía que Dios se había apartado de Sansón. Y algunos podrán decir, pues si ya Dios me dejó ya. Como algunos dicen, no, ya para qué voy a la iglesia. Ya todo lleno de pecado, dice lo uno, dice lo otro. No, ya para qué voy a... No, pero dice la palabra de Dios que aún Sansón estando en esa condición, oró a Dios. Por eso esta enseñanza se llamaba tan lejos, pero cerca.
Porque aunque Dios se había alejado, aunque Dios se había apartado por causa de su pecado, Dios estaba tan cerca como una oración. Dios estaba tan cerca a una oración, a un solo clamor. Y por eso Sansón lo que hizo solamente fue levantar, yo creo que levantó su mirada y se dijo: Señor soberano, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas una vez más. Sansón reconoció que fue Dios quien depositó la fuerza en él. Y como les decía, no esperó a estar bien para buscar a Dios. Aún a pesar de que estaba esclavizado, aún a pesar de que se burlaban de él, y aún a pesar de que le habían sacado los ojos, en ese momento buscó al Señor. Así es. La pregunta es: ¿tú buscas a Dios siempre en los buenos momentos? ¿O aún en los malos momentos buscas al Señor? Amén. Porque lamentablemente nos acostumbramos a decir: ay, sí, no, cuando todo esté bien busquemos a Dios. O a veces nos acostumbramos cuando todo está mal y sí buscamos a Dios, pero en las buenas ahí sí no lo buscamos. Amén, ay, gloria a Dios. Pero como se lo decía, Sansón no esperó a estar bien para buscar a Dios. Y dice la palabra de Dios que con tan solo esa oración derrumbó las columnas. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. ¿O pasó algo más? ¿Ah? 1, 2, 3, probando, sonido. Hoy estamos 24 de julio de 2022, Bogotá, Colombia. No, dice que le oró, pero no con tan solo esa oración derrumbó el templo allí donde estaban todos estos filisteos. Mira lo que pasó allí, dice: con un solo golpe le dijo al Señor: déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo. Las empujó con ambas manos. ¿Y qué hizo nuevamente? ¿Y las tumbó? No, volvió y oró a Dios. Primero clamó a Dios. Y después, ¿qué le oró al Señor? Y dice ahí en el versículo 30: y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. La pregunta es: ¿estás dispuesto a consagrarte a Dios? ¿Cuántos quieren consagrarse a Dios en esta mañana? Amén. Y la otra pregunta es: ¿cuántos están dispuestos a morir? Amén. ¿Por qué se bajó la mano? ¿Ah? Porque Sansón, eso fue lo que hizo. Dijo: Señor, dame la fuerza otra vez, así sea para vengarme, pero dame esa fuerza otra vez. Y déjame morir con los filisteos. Yo creo que Dios no soltó de su fuerza, no depositó de su fuerza nuevamente sobre Sansón, hasta que Sansón no le dijo esto. Porque Dios sabía que podía depositar nuevamente su fuerza. Ay, amén, gloria a Dios, otra vez derroté a los filisteos y salía otra vez y a buscar de las suyas Sansón. Pero fue que él estuviera dispuesto a decirle: Señor, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás. Y dice: de esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. La única manera en que tú puedas vencer a tus enemigos, la única manera en que tú puedas vencer tu carne, tus deseos, tu pecado, tu maldad, es que te consagres a Dios y que reconozcas que de Él viene su fortaleza. Amén. Y que puedas decirle: Señor, fortaléceme para dominar esta carne, fortaléceme para dominar esta chuleta. Porque lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Sansón de pronto comenzó mal, comenzó desviándose, pero lo tremendo fue que al final terminó demostrando que su fuerza no venía solamente de una melena, sino que venía del Señor. Y que fue por causa de que su madre se consagró, que su madre lo consagró a Dios, y de que él fue consagrado a Dios. Fue por causa de eso que él tenía la fortaleza
para hacer lo que hizo. Y por eso termino con esto. Iglesia, siempre vas a ser más en el Señor cuando te consagres a Él, cuando reconozcas que de Él viene tu fuerza y cuando estés dispuesto a pagar el precio, o de lo contrario terminarás siendo un ciego espiritual esclavizado por el pecado. Vuelvo y lo repito. Siempre vas a ser más en el Señor cuando te consagres a Él, cuando reconozcas que de Él viene tu fuerza y cuando estés dispuesto a pagar el precio. Amén. ¿Sabe? Mucha gente quiere la gloria de Dios. Mucha gente quiere la presencia de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio. Dígale al que está a su lado, ¿a qué estás dispuesto? Dígale, ¿a qué estás dispuesto a morir por recibir más de la presencia de Dios? ¿Realmente si estamos dispuestos a morir a algo? ¿Estás dispuesto a morir a tus deleites, a tus pasiones, a tus deseos? ¿O quieres hacer tu voluntad por encima de la voluntad de Dios? Pues déjame decirte que si tú quieres hacer la voluntad por encima de la de Él, terminarás como Sansón. Terminarás, no sé si en algún miembro como terminó Sansón sin sus ojos, pero sí terminamos siendo esclavizados por el pecado y por la maldad, y aún siendo payasos para otros, porque eso fue lo que pasó con Sansón. Y por eso vuelvo y le repito a esta iglesia, que tu intención en esta mañana, que tu deseo en esta mañana sea consagrarte a Él y reconocer que de Él viene la fortaleza y todo lo que podamos necesitar para realmente llegar a ser, como lo decía Romanos 12, llegar a ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Amén. Por eso quiero pedirle por favor que se ponga de pie. Quiero que se ponga de pie y cierre sus ojos por un momento. Apagamos las luces, por favor.